Señoras y señores, quiero hacerles una pregunta. ¿La selección mexicana tuvo Prime? Porque mis hermanos mexicanos me recomendaron ver un video que se titula como Cuando México bailó a la Brasil de Ronaldinho. Supuestamente México Prime humilló a Brasil y era temida por el mundo. Pero yo no sé qué tan cierto es eso. Sinceramente no recuerdo el partido donde México humilló a Brasil de Ronaldinho. No sé si es verdad, si es mentira. Pero bueno, aprovecho que hay mexicanos en el chat para ver estos videos y analizar cómo fue el México Prime, si temían del México Prime y qué consiguió hacer la selección mexicana en su mejor momento. Ok, me interesa ver mucho este video. Quiero que es un análisis de todo lo que fue la selección mexicana en ese momento, por eso. La selección del 2006 de Ricardo Antonio Lavolpe es la mejor selección mexicana de la historia. ¿Coincide el mexicano del chat? La mejor selección mexicana de la historia es la del 2006, que queda eliminado en octavo de final del Mundial con Argentina, con aquel gol histórico de Maxi Rodríguez. Está claro que la de Ricardo ha sido una selección muy buena. Para mí Lavolpe entra entre los 5 mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano por lo que ha aportado. No conozco otro que trabaje como él. Mira que he tenido y que tuve muchísimos. Y luego me decía, a ver, es cómo salía de tres Lavolpe. Pero cómo jugó México. Salía Márquez, Osorio y llegaban hasta el final, dominaban el juego. De todos los técnicos que yo he visto, y que son muchísimos, esa selección de Lavolpe, para mi gusto, fue la que mejor fútbol hizo. ¡A la mierda, boludo! Ciclo de la volpista. En 2002, México iniciaba la era Lavolpe. La filosofía de Ricardo Antonio consistía en una idea de juego ¿Qué es esa cancha, amigo? armoniosa, de soldados que sabían cumplir su función para ser fuertes como grupo, sin protagonismos individuales. Y así fue. De a poco la selección mexicana se construyó con base a disciplina, y así llegó la primera prueba, la Copa de Oro 2003. Dicha edición estaría dividida en dos sedes, México y Estados Unidos. Brasil y Colombia, los invitados al evento. ¿Jugó Brasil la Copa de Oro del 2003? El primer duelo que tendrían los mexicanos sería contra la Canariña. La verde amarela tenía una plantilla con varios prospectos juveniles. Destacaban Robinho, Baptista y Kaká, que en poco tiempo migraría a Europa. La participación de México iniciaría con el pie derecho, pues se impondrían 1-0 a los brasileños, siendo Jared Borghetti quien marcaría el único tanto. Si viene una Brasil con suplentes o una Brasil con juveniles, esa Brasil, amigo, tenía jugadoras. El Tri empataría con Honduras y pasaría a la siguiente fase. La fase de eliminación no representaría mayor problema, pues golearían a Jamaica 5-0, mientras que a Costa Rica lo superarían por marcador de 2-0. En la final, en el imbatible Estadio Azteca, la selección se proclamó campeona ante Brasil con un gran gol de Daniel Osorno de último minuto. O sea, le ganó 2 veces a Brasil México, amigo. ¿Qué carajo? En 2003. En 2004, México participó en la Copa América que se celebró en Perú. Copa América 2004 en Perú. México la jugó. La selección compartió grupo con Argentina, Uruguay y Ecuador. Qué grupo complicado. Partido fue competido. Los charrúas abrieron el marcador, pero México respondió rápido con un golazo de Ricardo Osorio y después Pavel Pardo marcaría otro soberbio gol para la remontada momentánea, aunque Paolo Montero rescataba el empate en los minutos finales. El encuentro contra la selección argentina sería el más ríspido. Fue un partido cerrado donde ambos equipos se preocuparon más por defender que por atacar. Al final, el partido se resolvería con una genialidad, gracias a un golazo de Ramoncito Morales de tiro libre. Perdimos con México. El Tri tendría su último partido de grupo contra Ecuador, y sabiendo que ya estaban clasificados, los aztecas se tomaron el... Para acá me dijo un mexicano que esta es la última vez que nos ganaron, ¿es verdad? ¿Esta es la última vez que México le ganó a Argentina? ¿Hace 21 años? No sabía eso, Yo la verdad no me acordaba de ese partido, pero bueno, era muy chico, es lógico que no me acuerde. Encuentro con tranquilidad. Los nacionales supieron ser más efectivos y terminaron llevándose el partido. Las expectativas sobre los cuartos de final crecieron, ya que México había mostrado mayor regularidad que su próximo rival, Brasil, en la fase de grupos. Sin embargo, el partido no resultó ser lo que se había pronosticado. Los nacionales se llevarían una dolorosa derrota al recibir 4 goles. No. Con esto finalizó su participación.
sin tener claro cuál era la verdadera cara de la selección. 4-0 le ganó Brasil, aparte con suplente. México en la eliminatoria se mostró solvente, al grado de prescindir de su fortaleza principal, el Estadio Azteca. El Tri fue conquistando el territorio nacional con su fútbol. Puebla, Monterrey, Guadalajara, Pachuca y San Luis Potosí fueron testigos de su autoridad, pero el verdadero reto estaba por venir. 2005 era el año de la Copa Confederaciones, la antesala del Mundial. Alemania terminaba de afinar sus preparativos con este torneo para poner en marcha la verdadera fiesta que se viviría al siguiente. Sí, qué buena copa la Copa Confederaciones, me bancan. Saquen la finalísima la mierda y que vuelva la Copa Confederaciones, boludo. Qué buen título que era, chabón. Estaba muy buena la Copa Confederaciones, amigo. Este año. La escuadra nipona y los nacionales se instalarían en la ciudad de Hannover para la primera contienda del Grupo B. Mexicanos, ¿por qué hacen así en el himno? Pregunto por Nipona y los nacionales se instalarían en la ciudad. ¿Qué significa ese gesto para los mexicanos? Ah, es el saludo a la bandera, saludo a la patria. Ah, saludo a la bandera, ahí va. Ciudad de Hannover para la primera contienda del Grupo B. En ese encuentro, México iría de menos a más. En el primer tiempo, el tricolor dominaba la posesión de juego. A pesar de esto, Japón abriría el marcador con la primera oportunidad que tuvieron a sus pies. Gol de Japón, amigo. Japón 1, México 0. El equipo que comandaba la Volpe mantuvo la posesión y mostraron la buena asociación colectiva. La mejor jugada del Tri llegó a balón parado. Un centro que Jared remataba, pero que Yoshikatsu Kawaguchi detenía con gran reflejo. Antonio Nelson Singh, un jugador que provocó controversia por ser naturalizado, dejaba en claro el porqué de su llamado, firmando un golazo desde fuera del área. ¿Soy yo o México metía solo golazo, boludo? Para el segundo tiempo, México se soltó más, y aprovechando la urgencia de Japón de atacar, al minuto 63, un desborde por la banda acabaría con un remate de cabeza de Kikín Fonseca, que pondría en ventaja al representante de la CONCACAF. Sin más percances, los mexicanos mantendrán este resultado hasta el silbatazo final. El 19 de junio se celebraría el encuentro más esperado en la misma ciudad teutona. Los seleccionados se enfrentaban a una selección brasileña repleta de estrellas. Esta vez con Ronaldinho, que estaba deslumbrando al mundo y que en diciembre Adriano de ese año sería galardonado con el Balón de Oro al mejor jugador del mundo. México comenzaba el partido electrizante. Los aztecas mostraron su mejor fútbol en este encuentro, procurando buena circulación con el balón, haciendo buenas triangulaciones y moviéndose entre los espacios para llegar con mayor solvencia al frente. A Brasil se le dificultaba llegar al área por las buenas marcas de los verdes, pero cuando lo hacía, encendía las alarmas nacionales. Morales fue encontrando espacios por la banda y en un centro, Borghetti cae al césped, marcándose la pena máxima. ¡Penal para México! Borghetti era el responsable de cobrar el penal, y después del silbatazo estallaba el grito de gol. ¡Gol de México! Lo loco de ver estos videos es que no tengo ni la más puta idea de cómo salieron estos partidos. Es la primera que los estoy viendo, boludo. Pero era anulado porque un jugador mexicano entró al área antes del tiro. En el segundo intento, el disparo que pegó en el larguero fue anulado por la misma razón. ¡Es joda! En la tercera ¿Qué? Pero 3 veces se va a pedir el mismo penal. y última oportunidad, increíblemente, Borghetti volvía a fallar. Esto no mermó la moral mexicana, que seguía buscando la portería. Un juego equilibrado pero sin goles al finalizar la primera parte. El complemento del partido continuaba con una selección que le jugaba de frente a Brasil. Ramoncito Morales usaba la banda para hacer daño en una jugada que sería desviada al tiro de esquina. Pavel mandaba un centro al corazón del área para que el especialista del juego aéreo le diera la sorpresa al mundo. Gol de México. El equipo brasileño atacó con todo en el área que defendía el tricolor. Osvaldo Sánchez se convirtió en figura parando todo. Pero la selección retomó lo que mejor sabía hacer. Y sin más tiempo en el reloj, México asentaba un golpe de autoridad. No, bueno, pero pará, esto no cuenta como baile, mexicanos. Cuando México bailó a la Brasil de Ronaldinho. No, igual le ganaron y vale un montón, La victoria vale un montón, pero baile es un montón. El último partido de grupo sería contra Grecia, que se alzó como campeón en Portugal de la Eurocopa 2004.
Con la clasificación en la bolsa, la Volpe no arriesgaría. Grecia, por otro lado, mostraba su urgencia de ganar, exigiendo a Osvaldo que salvaba al Tri de manera inverosímil. Claro, Grecia campeón de la Eurocopa. Los Se aztecas fuiste tuvieron padón, boludo, ¿vieron eso? al Tri de manera inverosímil. Los aztecas tuvieron un primer tiempo con pocas llegadas al arco rival. Los griegos propusieron, pero no abrieron el candado mexicano. Para el segundo tiempo, los nacionales recuperaban su identidad futbolística y dominaban la posesión de juego. Abrían la cancha y le daban amplitud para crear más espacios. Con esta superioridad, llegaría el gol mexicano gracias al remate de Venado Medina, pero Che, cómo ganaba México, amigo, tremendo. sería anulado incorrectamente No, por un supuesto fuera de juego. está habilitado. El tiempo se agotaba y sin querer arriesgar de más, se firmaba el 0-0. Con esto, el equipo de la Volpe resultaba líder de grupo con 7 puntos. Detrás, Brasil y Japón con 4 unidades. Por los goles de diferencia, Brasil pasaba con México a la siguiente fase. Uf, ¿con quién carajo jugaron? El pase a la final se jugaba contra la Argentina de Becker. Desde los primeros segundos, la selección asfixió a los sudamericanos con 2 aproximaciones peligrosas. México estaba bien parado atrás, cortando los circuitos rivales. Cuando los aztecas tenían el balón, hacían gala de sus buenas triangulaciones, que los llevaban al área rival. Ciña probó desde fuera del área. Creo que empatamos ese día, Los argentinos no se quedaban quietos y a minutos de finalizar el primer tiempo tuvieron la jugada más peligrosa. Pero Gonzalo Pineda sacaba la pelota en la línea. Instantes más tarde, el árbitro le quitaría a México su mejor posibilidad al marcar un fuera de lugar inexistente a Borghetti. Igual depende cómo la veas o no. ¿Están offside o no están offside, chicos? Depende cómo uno vea el fútbol también o no. Argentina tomaría las riendas del encuentro. Osvaldo se exigió en una salida para impedir el primer tanto y vigilaba de cerca un cabezazo peligroso que pasaba cerca del travesaño. Una lágrima Argentina, amigo. Aunque Ciña no regresaba al partido con un riflazo que sacudió el poste. Colochini dejó claro que no bajaría la intensidad, propiciándole un golpe artero al Ramoncito Morales sin ninguna consecuencia. El partido estaba para cualquiera. La intensidad y temperatura del encuentro eran palpables y se buscaba arduamente la anotación. Cerca del final, Saviola le daba una patada a Pineda y esta vez el silbante no titubeó, mostrándole la roja al argentino. Pero de forma inexplicable, solo 3 minutos después, Márquez hacía expulsar innecesariamente, perdiendo la ventaja numérica. Iniciaban los tiempos extra y Argentina atacaba primero. Boludo, qué lástima para México la expulsión de Rafa Márquez, porque tenían un jugador más para jugar media hora. Y de golpe quedaron 10 contra 10. Los siguientes minutos del partido se cerraban sin dar oportunidades. Hasta el minuto 103, Salcido hacía un grandioso recorrido desde su área, conduce y desborda, y con el balón pegado a sus pies entre tumbos, lograba sacar un disparo. ¡Gol de México! México se acercaba a su segunda final de la Copa Confederaciones, pero el aguante albiceleste no pensaba regalar los últimos minutos. Primero, Cambiaso fallaba un gol clarísimo frente a la portería. Luego, un centro de Zanetti y los argentinos se enredaban con el balón desaprovechando otra jugada. La marea albiazul estaba presente en el área, pero sin dar la estocada final. La muralla cayó en el minuto 110. Figueroa era el verdugo. ¡Qué grande Lucho Figueroa, papá! ¡Gol de Argentina, carajo! México llevó hasta el límite a los argentinos y todo se definiría desde los 11 pasos. Luis Pérez hasta el límite nos llevaron, se perfiló y con toda su potencia clavaba el primer gol al centro. Riquelme hacía lo propio por parte ¡qué bien pateado! de Argentina. Pavel Pardo tomaba su turno con determinación. Maxi Rodríguez se enfrentaba a Osvaldo y anotaba.
Borghetti se quitaba la espina del partido contra Brasil y era contundente. Aimar no fallaba. Con tranquilidad, Carlos Salcido convertía su gol. Galetti mantenía la atención al anotar su penal. El Gonzo Pineda se lucía. Sorín completaría una tanda de penales perfecta. Bueno, si Sorín erraba, quedaba fuera de Argentina. Donde México y Argentina conseguían estar 5-5. Ricardo Osorio comenzó la muerte súbita y sin tomar mucha distancia saca un tiro que Lux detenía. Silbidos generales, señoras y señores, va Cambiaso, Cambiaso. De esta manera, México disputaría el puesto por el tercer lugar. La última tarea era enfrentarse contra los anfitriones alemanes para definir el tercer lugar del torneo. En los primeros minutos en Leipzig, México se hizo sentir a pesar de tener a todo el estadio en su contra. Era interesante ver la dinámica de la selección por el buen entendimiento que transmitían. Los alemanes intentaron con tiros de larga distancia o centros, buscando la superioridad por la altura. Sin embargo, México-Alemania, Confederaciones 2005. El primer gol llegó gracias a un tiro de Lukas Podolski. ¡Qué jugadorazo Podolski, boludo! ¡Qué jugador de culto y qué jugador de selección! Porque si yo te digo un gol de Podolski a nivel clubes, bueno, sí, uno en el Arsenal que le mete al Barcelona, pero no mucho más. Ahora, a nivel selección, boludo, un montón ahí. Desde fuera del área. México respondería gracias a un descuido en la saga, donde el Kikín ahora sí aprovecharía la oportunidad. Oliver Kahn. Minutos más tarde, los alemanes tejerían una gran jugada para volver a ponerse arriba en el marcador. Como toca Alemania, el partido boludo. se percibía parejo. Esto llegó a incomodar a los anfitriones y Mike Hank le dejaba un recadito a Salcido, ganándose la expulsión. Si en el 11 contra 11 México desarrollaba su buen juego colectivo, con un jugador de más se mostraría con mejor solvencia sobre los teutones. La recompensa la recogerían hasta el minuto 57, cuando Borghetti empataba los cartones, acercando a los alemanes al peor escenario posible. A pesar del dominio mexicano, los germanos tuvieron tímidos intentos en la portería de Osvaldo y en el minuto 80, un grave error en la marca dejaba solo a Robert Hood, que no perdonaba. No, 3-2 Alemania. Afortunadamente, Jared nos volvía a meter al partido con un violento remate de cabeza, prolongando el encuentro hasta los tiempos extra. ¡Qué cabezazo, boludo! Che, alto partidazo, 3-3. Alemania sacaba todo el orgullo ante su gente y anotaba con un hombre menos. ¡Bue, amigo! Con la firma de su capitán Michael Ballack. Los nacionales intentaban ir al frente, pero el anfitrión supo guarecerse atrás. Conforme pasaba el tiempo, México lucía confundido sin tanta profundidad. No, bueno. Hasta que en una gran jugada colectiva, al límite del reloj, conseguían romper la defensa y dejar a Luis Pérez solo. ¡No! ¡Qué gol que te comiste, papá! Terminaba la participación de México en la Confederaciones. A pesar de terminar en cuarto lugar, los aztecas habían dejado un agradable sabor de boca entre aficionados, periodistas, y empezaría a cultivar la admiración de quien se Le ganaron a Brasil, empataron con Argentina y perdieron por la mínima con Alemania. convertiría en uno de los mejores entrenadores del mundo. A la mierda, chat, a la mierda. Y ahí termina la primera parte. Bueno, muchachos, vamos con la parte 2 que dice: cuando México fue favorito en un mundial. Chicos, ¿por ustedes México fue favorito en el mundial 2006? A la mierda. Pará, les quiero decir algo más ya que estamos. Esa Brasil jugó en 2005 la final de la Copa Confederaciones contra Argentina, porque justamente Argentina, como vimos, se eliminó a México por penales. Le ganó 4-1, amigo. Nos pasaron por arriba los brasileros. O sea, México le ganó a esa Brasil, amigo, en la fase de grupos. En la inaudita presentación del Tri en la Confederaciones, la selección viajaría a Estados Unidos para confrontar una Copa Oro más. Solo algunos jugadores que disputaron la Copa Confederaciones harían el viaje. En esta edición, serían invitadas las selecciones... Para una pregunta, mexicanos, ¿qué tan importante es la Copa de Oro para México? De verdad les pregunto. ¿No es una copa que gana siempre México?
O sea, Copa Oro de la CONCACAF, palmarés. México 12, Estados Unidos 7, Costa Rica 3. Pero por ejemplo, México, cuando gana la Copa Oro del 2023, ¿la festejó mucho? Por ejemplo. Yo siento que a los mexicanos ni les interesa esta copa, boludo. Literal. O sea, siento que como que les da igual. ¿Ves? Mira, muchos ponen que no, boludo. ¿Ves? Muchos mexicanos en el chat ponen que no es importante. Desde Colombia y Sudáfrica. Y precisamente los invitados harían de esta edición una pesadilla. En el primer partido en Carson, frente a Sudáfrica, se perdería con un marcador de 2-1. El Tri intentaría mejorar su imagen. La pisa, el lanzamiento de Borghetti, qué golazo. Goleando a la selección de Guatemala 4-0 en Los Ángeles. Al final se proclamarían líder del grupo C, ganando su último partido contra Jamaica. En los cuartos de final se enfrentarían a Colombia. ¡A Colombia! Las apuestas estaban a favor de los mexicanos, ya que en la fase de grupos, el representante de la CONMEBOL solo pudo cosechar 3 puntos, perdiendo 2 partidos. Pero en la cancha, México tendría el peor partido de la era La Volpe en un torneo oficial. Un equipo sin conexión y desconcertado se mostraba muy distante de lo visto semanas atrás en Alemania. Colombia supo aprovechar esto, generando más ocasiones de peligro y anotando el primer gol. Gol de Colombia, señoras y señores. Pineda lograría empatar, pero el pésimo funcionamiento no pudo evitar la caída del arco al minuto 74, que consumaba la eliminación. ¡Qué golazo! De la competencia. A Colombia, el único representante de CONMEBOL, eliminó a México de la Copa de Oro, básicamente. Tremenda, y viene el segundo. La vergonzosa exhibición se tomó como un pequeño tropiezo y se mantenía el optimismo de cara al futuro. La fecha se acercaba para dar inicio a la fiesta. El 6 de diciembre se realizaba el sorteo y México sorprendía nuevamente, pues era considerado cabeza de grupo. Tremendo esto igual. Mirá los cabezas de grupo. Alemania, Brasil, Inglaterra, España, México, Francia, Argentina e Italia. Gracias a los 2 mundiales anteriores y los datos de los últimos 3 años. Los aztecas comandaron el grupo D, en donde competirían Portugal, Angola e Irán. Portugal, Angola e Irán. Cristiano Ronaldo. Todo estaba listo y el ruido alrededor de la selección mexicana se comenzaba a ampliar. Personajes importantes del fútbol como el Pelé afirmó de cara al Mundial de Alemania: México ha progresado muchísimo y es su equipo favorito para el grupo D. Y Pelé. Franz Beckenbauer cree que México puede ser finalista. Beckenbauer, Arsene Wenger y prensa. Wenger, México favorita para Alemania 2006, según El Equipe y Wenger. Reconocida como el diario francés L'Equipe, situaban a México como el favorito de su grupo e incluso como un equipo que podría dar la sorpresa e instalarse en la final. No, de su grupo seguro, o con Portugal, pero del Mundial es otra cosa. Aunque no todo eran buenas noticias. ¿Qué pasó? 7 de junio del 2006, 4 días antes del debut. Esto es como una película, amigo, la estoy reviviendo. De repente estaba el masajista dándome masaje en la noche y llega Pavel Pardo. Compadre, te habla Esperanza es mi esposa. Oswaldo Sánchez, el portero. Si yo dije, algo pasó. Mi esposa, mi amor, ¿no? Tu papá le dio un infarto y se murió. No. Qué fiesta que fue el Mundial 2006. Por supuesto, la presencia que conmueve de Osvaldo Sánchez con esa entereza y esa fortaleza para estar aquí en este partido. La selección mexicana salía del vestidor rumbo al estadio de Nuremberg, repleto de verde, blanco y rojo, pues su rival, Irán, compartía los mismos colores. ¡Qué momento, señores! ¡Qué momento! El himno nacional. Se entonaban los himnos nacionales e iniciaba la Copa del Mundo. Como técnicos nos vamos, el primer tiempo. ¡México! Qué lindo Mundial 2006. A ver, México-Irán Mundial 2006, muchachos, debut. Con la presión encima, México no lucía los primeros minutos. Irán se vio mejor en el campo, quedándose cerca del primer tanto en varios momentos.
Quizá la presión del primer partido ponía nervioso a los de verde, pero de a poco se fueron encontrando, con llegadas tímidas que fueron abriendo espacios hacia el área rival. Hasta que en un centro de Pavel Pardo, Guille Franco peinaba el esférico a la zona de Omar Bravo, que simplemente le daba dirección al arco para concretar el primer gol de México en este mundial. Amigo, qué lindo que es el primer gol del mundial, bancan. Siempre son los goles que más grito en la fase de grupos. El gol de Heinz a Nigeria en los mundiales lo regrité. El gol en contra, que no me acuerdo quién lo hace, en Argentina, Bosnia lo regrité. El gol de Agüero a Islandia lo regrité también, boludo. El gol de Messi a Arabia Saudita, la verdad lo grité con paja, porque eran las 7 de la mañana, fue de penal, 10 minutos, y además Arabia Saudita yo pensaba que le íbamos a hacer como 5, amigo. Y bueno, después nos fuimos a regarchar, pero el primer gol del mundial, qué lindo que es, por favor, boludo. Pero la celebración duraría poco, pues Yaya Gol Mohammadi aprovechaba un craso error de Osvaldo Sánchez en una mala salida. Gol de Irán. Para la parte complementaria, los dirigidos de la Volpe controlarían con mayor amplitud el partido y exhibían ese buen manejo de balón que habían mostrado un año atrás. Rafa Márquez, campeón de Europa, lucía su categoría siendo el hombre que le daba amplitud a la cancha y sabía cuándo subir y ayudar, como dictaba la salida a la golpista. ¿Cómo juega Rafa Márquez? Al minuto 76, un doble error de la saga iraní sentenció su propio destino. Omar Bravo encontraría su doblete para tomar el control del partido. Gol de México. La cereza del pastel llegaría 3 minutos más tarde. México ganaría una gran jugada y la defensa iraní solo pudo contemplar estática como Singa llegaba de atrás para marcar el tercero. Qué golazo, boludo. Volteando al cielo, gritando a su padre, sacando todo el sentimiento después de una semana. El segundo reto sería la sorpresiva selección de Angola, ya que le había arrebatado el boleto a una potencia del continente africano, Nigeria. El equipo mexicano tenía que ganar para asegurar el pase. México-Angola, a ver. Aficionados que viven la intensidad. Una vez que la pelota se movía en Hannover, los aztecas salieron enérgicos en busca del resultado. Una jugada de Salcido daba el primer aviso de lo que podría. Una pregunta, chat, hasta ahora, ¿este México les da miedo o no les da miedo? O sea, si volveríamos el tiempo atrás, ¿este México da miedo a México Prime? Porque juegan bien, boludo. Hacían muchos goles. Muchos golazos tienen, amigo. Algunos ponen que sí, otros ponen que no. Hacer el encuentro. La selección mexicana buscaba imponer su juego con base a pases y dominio de espacios. Pero el ímpetu de la novata selección africana cometía varias faltas para frenar a los dirigidos por la Volpe. Va a ser Rafa, creo. Viene Rafa. Esto fue diluyendo de a poco la intensidad nacional, quienes fueron entrando al ritmo cansino de los angoleños, que solo trataban de probar suerte con tiros de larga distancia. Ya en los segundos 45 minutos, México seguía teniendo la iniciativa para ir al frente y de manera inmediata el Guille Franco era derribado dentro del área, pero el árbitro no vería el jalón. Más tarde el Kaiser cambiaba de ritmo con un pase el Kaiser largo que abría la posibilidad para que el Guille rematara solo frente al arco de Joao Ricardo, quien hizo una extraordinaria tajada. Angola seguía sin proponer y la selección tendría otra jugada clarísima gracias a una serie de rebotes. El balón le caía a Omar Bravo, que completamente solo desperdiciaba una gran posibilidad para romper el cero. Se la dio a las manos. La selección seguía intentando de diversas formas sin poder concretar. Y por si fuera poco, Angola se quedaba con uno menos por la expulsión de André Makanga. ¡Adiós! 15 minutos finales para meterle un gol a Angola. Los últimos minutos eran jugada tras jugada en el área africana. Y jugada tras jugada el equipo rojinegro salía avante, como si la portería estuviera embrujada. México no pudo abrir el cerrojo y firmaba un empate que le supo a derrota.
No, empató México con Angola, no, mal ahí, boludo. Era clave ganar ese día para mí. Su boleto Así tenían 6 puntos. estaba en el aire y tenían que ir por todo ante el rival más difícil del grupo, Portugal. Se puede calificar en la última. La ciudad de Gelsenkirchen se convertiría en el último bastión de la selección mexicana en la fase de grupos. Los aficionados... Ahora que me pongo a pensar, México quedó segundo en ese grupo, Portugal primero. Si México le ganaba a Angola, capaz quedaba primero México. Bueno, hubiese jugado en octavos Portugal-Argentina, Messi y Cristiano. Porque el segundo de este grupo juega con el primero del grupo de Argentina. Por eso jugó México-Argentina. Miren lo cerca que estuvo Messi y Cristiano de enfrentarse en un mundial. En 2006, cuando eran dos jóvenes todavía. Y después nunca se cruzaron en un mundial. Mirá lo que los privaron. Apoyaron con una gran entrada en el estadio. Y con todo el fervor, cantaron por todo lo alto el himno nacional. Como de costumbre, los mexicanos comenzaron el partido con ocasiones de peligro. Creo que ganó Portugal este partido, mexicano. Pero la jerarquía se imponía de la mano de Maniche, quien entraba sin marca al manchón penal para mandar su tiro a la red. Qué golazo, boludo. Qué golazo. El encuentro se trabó en la media cancha a raíz del gol y la selección no encontraba su mejor funcionamiento. Movimiento de Kikín, triangulación, el centro, el rebote. Pero eso no sería lo peor. En un tiro de esquina, el experimentado defensa del Barcelona cometía un error infantil. Simao era contundente y parecía que se avecinaba una goleada. 2-0 Portugal, gol de penal de Simao. Aquí viene el tiro, Osvaldo rechaza contra remate. Pero México no decayó y de a poco fue adelantando líneas. Hasta que en el minuto 28, el Kikín se acercaría con un tanto que hacía explotar al estadio. Gol de México. Los nacionales fueron creciendo en seguridad y tomaron la batuta del juego creando más peligro. Portugal llegaba, pero no con tanta frecuencia como México, que se quedaba cerca de igualar el marcador constantemente. Para la segunda mitad, el equipo de La Volpe controlaba el ritmo del partido. No salirte de tu estilo, ¿no? Y lo digo por experiencia. En México parece... Le controló el ritmo del partido a Portugal, que después llegó a CM. Y en un momento, Luis Pérez se quedaba con la pelota en el área. Hacelo. Pero al intentar rematar, es derribado por ¡penalazo! La defensa portuguesa. Penal. Y el árbitro marca la pena máxima. Omar Bravo tomaba la pelota. El delantero respiraba hondo y disparaba con fuerza. ¡No! Tanta que el balón salía por arriba. ¡No, por Dios! ¡Por favor, qué ha pasado! Otra buena asociación del equipo tricolor ocasionaba que Luis Pérez se infiltrara en el área y fuera derribado otra vez. Pero el árbitro no se la compra y tal vez de manera exagerada le saca la segunda amarilla. Lo expulsó por simular. Cuando parecía que el equipo tendría que replegarse, la filosofía de esta selección decidió seguir buscando el área rival. Esto abría más oportunidades a los europeos para el contragolpe, pero poco les importaba. Que no quiere perder, que mantiene toda la... México controlaba el partido con uno menos, pero el problema era la contundencia. Llevaban el balón al otro lado, pero el gol no se avistó. Y así, con la misma sensación del partido anterior, México dejaba ese sabor amargo y pasaban a la siguiente fase, porque Irán y Angola no tenían algo más que ofrecer. México estará en Leipzig buscando la historia contra... Con 4 puntos México clasifica a octavo de final. Qué lástima de penal que erró. Pero ahí estábamos una vez más. Las sombras de lo ocurrido el año pasado eran el aliciente para que el estadio se abarrotara por unas gradas latinas que de manera emotiva retumbaron Leipzig con sus respectivos himnos. Una vez... Mira, Scaloni titular, muchachos. Este es Scaloni. Es que todos los jugadores habían tomado su lugar en la cancha, el silbatazo daba inicio a los octavos de final. La emoción se trasladó rápido al área que defendía Argentina, con un cabezazo de Borghetti. Upa. ¡Arriba!
el zorro del desierto. La alegría llegaría pronto. Rafa empujaría una pelota peinada para comenzar a soñar. Minuto 5, gol de México, la puta madre. Pero el albiceleste se recuperaba rápido del golpe anímico con el empate. Tremendo, güey. Minuto 9 ya 1-1 el partido. Un autogol de Jared Borghetti. El Kikín retomaba la ofensiva, conduciendo el balón por la media cancha, filtrando un pase interesante al zorro del desierto, pero la vivaz defensa no le permitía rematar. El 9 mexicano era el más peligroso, incluyendo en su arsenal un largo escopetazo que hizo volar al Pato Abondancieri. Crespo advirtió en 2 ocasiones. El primero fue un tiro que era desviado por Márquez, además de un remate que pasó por un lado. El toque de cambiazo, cuidado. De la misma forma, Andrés Guardado sorprendía con su determinación en el juego. Guardado, se la rifa bien Guardado. A pesar de que ambos equipos generaban llegadas, el Tri les arrebató el balón. Y se atreve y va a encarar y a ver si Para el segundo tiempo, Ramoncito Morales le abría una gran oportunidad a Borghetti, pero Sorín le robaba el grito de gol a la grada. Lo que sacó Sorín, boludo. Maxi Rodríguez probaba tiros buscando sorprender a Osvaldo. Cuidado con este tiro, Osvaldo. Y Javier Saviola dejaba pasar una gran ocasión de anotar. El pase que le puso Román. El partido continuó duro y parejo entre las selecciones. La misma intensidad en las entradas hablaban de cómo se peleaba en el campo. Centro, remate, fuera, cerca. México procuró su estilo de juego, pero en los 3/4 de cancha se encontraba con una muralla difícil de pasar. El tiempo regular terminó y parecía que México podía matar en tiempos extras. Para, porque acá no te muestra algo que fue clave, muchachos. En el minuto 90 de este partido hubo un gol de Messi que lo anularon por offside, que para mí estaba habilitado, pero lo quiero chequear. Minuto 91, 1-1. Y... Es lo que le grita al técnico que va a Aymar. Lateral para Argentina. Ya da tiempo adicionado, esto ya se alargue, porque si no diría más 3 o más 4. Fue apenas arrancó el alargue. Mira el pase con Román, boludo. Offside es lo que marca en línea de aquel. No era offside, boludo. Mirá. Mirá, está habilitadísimo. El otro jugador está habilitado. Apenas la toca así. Qué robo, Estaba eufórica, pues veían que los dirigidos por La Volpe le estaban peleando al tú por tú al bicampeón del mundo. Los tiempos extra comenzaban con un aviso de Márquez, pero la respuesta sería implacable. Al ataque mexicano y talento desde luego. Sorín para Maxi, Pechito, Blum. ¡Tiro! Golazo de Maxi Rodríguez. Era un golazo que caló en lo más hondo de todo un país. Agregó 21 segundos y México está eliminado de la Copa del Mundo. Las caras lo decían todo. Aficionados, jugadores, parecían no terminar de entender que Maxi tuvo que hacer el gol de su vida para dejarlos fuera. Pero México hoy jugó con el corazón en la mano. Con todo y su buen fútbol. Y fue de tú a tú contra un gigante como Argentina. Pero esta selección se pudo ir orgullosa de sí, con un buen proceso de fútbol. Un sello del que no se ha aprendido desde aquel ciclo. Nos falta ese pequeño paso que es saber ganar los partidos. Contra Argentina, nos despertaron de un sueño en donde queríamos permanecer. Y posiblemente el mayor error no sea soñar, sino mantenerse dormidos. Se va México a casa. Se va porque la diferencia de su gente de atrás respecto a la de delante es demasiada. Guardiola. Creía que los partidos se ganan en las áreas. Con México he descubierto que ha de ser en las dos. Con que falles en una vuelves a casa. No hay equipo que llegue tantas veces como lo ha hecho México a los 3/4 del campo. ¿Todo eso dijo Guardiola? Que llegue tantas veces a los 3/4 y allí se acabe todo. Se ha descubierto con México que para ganar se necesita algo más que jugar bien. Se necesita un insolente, a un maleducado, para salir de lo establecido y que coja el balón y decida el partido. Con una jugada, con un lanzamiento de falta, con un no sé qué, con algo de lo que no ha hecho México en los últimos 10 metros.
Y sabe mal proponer tanto y recoger tan poco. Sabe mal por lo generosos que han sido. Generosos en el último partido de grupo contra Portugal. A 25 minutos del final, México se queda con 10. Expulsión por simular caída en el área. Están a 2 goles de quedarse fuera y en vez de irse hacia atrás para no encajar esos 2 goles, estos toman el balón y siguen atacando. Es que la filosofía mexicana es así. Generosos porque nadie se había atrevido a sacarle el balón a la Argentina de Pekerman. Ellos lo hicieron. Lo hicieron gracias a Márquez, a Salcido y a Osorio, que no olvidemos, jugó los últimos 15 minutos del añadido de extremo derecho. Un líbero jugando de extremo derecho. ¿No decían que no hay revolución desde la Holanda del 74? Se va México a casa y pocos agradecerán con qué grandeza se van. ¿De verdad dijo eso Guardiola, chicos? Capaz lo dijo en un libro, o sea, capaz lo dijo en serio, No sé, desconozco la verdad. Capaz lo dijo en serio, chicos. Guardiola hablando de México 2006. Mira, la imperdible carta de que Pep Guardiola le escribió a la selección mexicana. Sí, debe ser verdad, amigo. El día que Guardiola lavó el estilo de Ricardo Lavolpe. Bueno, Guardiola, amigo. El mejor entrenador de la historia para mí. Agradecerán con qué grandeza se van. Y ahí termina el video. La verdad, creo que a México le faltó un poco de suerte también, amigo, en esa tan buena época. De todas maneras, México siempre le va muy bien en los mundiales, boludo. O sea, le va muy bien. Siempre pasa la fase de grupos. Selección de México en mundiales. México es la selección que más partidos perdió en la historia de los mundiales. Pero, si agarrás, a ver, del 1986 para acá, por ejemplo, vamos a buscar, a ver. México jugó el mundial 1986 con Paraguay, Bélgica e Irak. Quedó primera de grupo. Clasificó a cuartos de final y quedó afuera con Alemania por penales. Después, en el Mundial del 94, México jugó con Irlanda, Italia y Noruega. Todos 4 puntos. Clasificó como primera, empatando la última fecha contra Italia. Después, en octavos de final, quedó por penales eliminado con Bulgaria. En el 98 jugó con Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur. Clasificó también. Quedó eliminada en octavos con Alemania. Mirá cómo se lo remontaron encima, boludo. En el 2002 le tocó un grupo con Italia, Croacia, Ecuador. Clasificó como primera. No sabía esto. Amigo, quedó fuera en octavos de final con Estados Unidos. En el 2006 le tocó un grupo con Portugal, Angola e Irán, lo que vimos recién. Clasificó también. En el 2010 le tocó un grupo con Uruguay, Sudáfrica y Francia. Clasificó también. Quedó fuera en octavos con Argentina, al igual que en 2006. En 2014 le tocó un grupo con Brasil, Croacia, Camerún. Clasificó también. Quedó fuera en octavos con Países Bajos con esos 2 goles en el último minuto. El famoso no era penal. En 2018 le tocó un grupo con Alemania, Corea del Sur, Suecia. Clasificó también. Quedó fuera en octavos con Brasil. En 2022 le tocó un grupo con Argentina. Bueno, ahí quedó fuera en fase de grupos. Después de clasificarse 8 mundiales consecutivos a octavos de final, ahí sí quedó fuera en fase de grupos. Pero nada, la verdad que gran selección México y creo que si vuelve a su prime puede cambiar la ecuación.